Estas son 10 cosas sorprendentes de Cuba en los años 50. Número 1. Así lucía el transporte público en los años 50. Recordarles que después que estos buses dejaron de existir, fueron sustituidos por los famosos camellos que hoy en día evolucionaron a lo que se les conoce como los P y las guaguas Girón. Número 2. Los carnavales habaneros. El primer carnaval habanero está registrado en la noche del 24 de febrero de 1895, coincidiendo con el Grito de Baile. Esa noche, a lo largo del Paseo de Prado y hasta bien adentrado el Campo de Marte, el público se aglomeraba para ver a los quitrines y volantes que pasaban, donde sus ocupantes mostraban su elegancia y el público les lanzaba flores a las bellas ocupantes. Más tarde, los automóviles sustituyen los coches y las flores fueron sustituidas por serpentinas y confeti. Hay otros historiadores que ubican los carnavales en el año 1823. Número 3. Las bodegas. Desde inicios del siglo XX, los gallegos incursionan ampliamente en el mundo de los abastos, mercados y bodegas, llegando a establecerse la mayoría de ellos como bodegueros. La impronta fue trascendental, que en estos tiempos decir gallego y bodeguero era casi lo mismo, ocupando el liderazgo en este ramo hasta la llegada de los chinos, que lograron el control total de este tipo de comercio en la isla. La bodega, entendida en Cuba como tienda de víveres o abasto de mercancías a por menor, se convirtió durante la primera mitad del siglo XX en una institución de la vida cubana, donde más allá de lo que en esta se adquiría, constituyó también lugar de encuentro y reunión de los vecinos. Una especie de plaza pública en miniatura donde se conservaba sobre los pormenores del día, el estado del tiempo, la salud de los vecinos, los nuevos amores de la muchacha de enfrente y también, por qué no, de cuestiones de alta política o de rumbo de las competencias deportivas. Toda bodega que se respetara anunciaba en un lugar visible que expendía víveres y licores finos, papel y sobres para cartas, curitas, hilos y agujas, champú, cuchillas de afeitar, desodorante, polvo facial, betún y cordones de zapato. Número 4. Les comparto una de las cafeterías más famosas de esos momentos, la cafetería Huacamba. El 16 de julio de 1956 se inauguró en la calle O entre 23 y Humboldt, en pleno corazón del Vedado habanero, esta cafetería, muy popular desde sus inicios debido a sus platos de comida china y criolla de excelente calidad y a precios muy asequibles. En noviembre del mismo año se le adicionó un restaurante de autoservicio, o como se le conocía en aquel entonces, self-service, el primero de ese estilo en el país. Número 5. Los teléfonos de coche. Un teléfono de coche es un dispositivo de teléfono celular específicamente diseñado e instalado en un automóvil. Este servicio, originado en el Bell System, fue utilizado por primera vez en San Luis el 17 de junio de 1946. El equipo original pesaba 80 libras, alrededor de 36 kilos, y tenía inicialmente solo 3 canales para todos los usuarios del área metropolitana. Número 6. Los Tencents en La Habana. El Tencent de Galeano y San Rafael tenía 50 asientos. Se almorzaba delicioso y se merendaba exquisitamente. Entre sus variadas ofertas encontramos aquellas manzanas acarameladas, los hot cakes con marshmallow y mantequilla y miel, los emparedados de jamón y huevo con mayonesa, así como los emparedados de tuna, postres deliciosos, batido, la vaca negra, y los martes hacían unos garbanzos deliciosos a la hora del almuerzo. Y si caminabas al centro de la planta baja encontrabas piseta a 15 centavos. También ofrecían monta de caballitos con motor y cabina de fotos instantáneas. Y también mencionar que las empleadas se encontraban muy bien arregladas con sus uniformes y la rapidez con la que trabajaban. Número 7. Coca-Cola en Cuba. ¿Sabías que Coca-Cola inauguró su primera fábrica en Cuba tan temprano como en 1906? En la calle Obra Pía entre Aguiar y Cuba, en el lugar donde luego funcionara la Bolsa de La Habana. Poco después inauguraría su planta productora de refrescos en el número 6 de la calle Alejandro Ramírez en El Cerro, hasta finalmente trasladarse para la fábrica de la calle Santa Catalina. En 1958, la transicional estadounidense poseía además otras 2 fábricas en el país, una en Santiago de Cuba que funcionaba desde 1912 y otra más moderna en Santa Clara, abierta en 1948. Número 8. El lechero. El lechero es un personaje desaparecido y una tradición de muchísimos años en Cuba. Él se encargaba de llevar los litros de leche a los hogares, hasta que todo cambió y este personaje desapareció completamente de las calles de La Habana y por ende de toda Cuba.
Cuba. A día de hoy, lo único que podemos recordar de dicho personaje que queda entre nosotros es, digamos, esa costumbre que tiene el cubano de decir que cuando el niño no tiene madre o padre, mencionan la frase "ese es hijo del lechero". Número 9. Las noches habaneras en los años 50. En La Habana había cerca de 350 cines, cifra con la que no contaban ni París ni New York. En los jardines de las cervecerías La Polar y La Tropical, en la barriada de Puentes Grandes, eran habituales sesiones bailables de varias horas de duración. En los centros gallego, austriano, deportivo, La Estrella o en el Club Candado se realizaban sesiones musicales privadas. Número 10. La lucha libre en Cuba en los años 50. En Cuba, la lucha libre cogió impulso con la llegada de la televisión a inicios de la década del 50. Todos los viernes en la noche, la televisión cubana de entonces transmitía carteleras de este deporte tan entretenido. Fue así que algunas figuras se convirtieron en héroes de niños y grandes. Ese fue el caso de la lucha libre que deleitaba a los cubanos, aunque la mayoría sabían que estos combates eran pala. Pala o no, la lucha era uno de los programas que más gustaba y su héroe primero fue un peruano de nombre Gustavo Seglen Menchola, pero que en el mundo y Cuba se hizo famoso como el Chiclayano. Y hasta aquí el video de hoy. Si encontraste algo interesante o que no sabías sobre Cuba en los años 50, te agradecería muchísimo que le des like a este video y lo compartas, y que comentes ahí abajo si te gustaría una segunda parte. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando vengan más de estos videos. Si quieres seguir disfrutando de más videos, a la izquierda puedes disfrutar de cómo ir a varios lugares en La Habana con poco dinero. Y a la derecha descubre cómo es una aldea en Cuba y la realidad de los campesinos. Los quiero mucho, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Yo soy Yonex y esto fue Dose, pura vida.